La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Como siempre, contenta de compartir con ustedes, de llevarles los testimonios, la palabra, la bendición del Señor en la manera en que Él obra en la vida de otras personas. Así que quédate ahí conectado, conectada. Sabes que al final vamos a estar orando por los que llamen, así que vas a estar viendo de continuo en pantalla los números, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Así que llama, pon tu fe y tu confianza en el Señor y cree que no es casualidad que tú te hayas conectado en esta noche. Quizás eres una persona que ve el programa siempre, quizás lo estás viendo por primera vez, pero hoy el Señor te va a hablar. Y yo sé que va a ministrar a tu vida y que va a fortalecerte y de paso a responder a la oración que vamos a hacer al final del programa. Hoy tenemos un programa especial porque en vez de una invitada tenemos dos, pero tenemos dos de 14 que podríamos tener, porque 14 mujeres de Dios, siervas de Dios, escribieron un libro, son coautoras del libro Que nada apague tu brillo, que la autora principal y la que recogió toda esta información fue la hermana Luzmik Negrón Rentas. Ella identificó todas estas mujeres en las que, o estas 13, con ella 14, de tantas que podrían testificar las cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida. Así que hoy vamos a tener dos de ellas. El libro ya está en Amazon, Que nada apague tu brillo. Y todas son coautoras de este libro de testimonios maravillosos que, créeme, que inspirará tu vida, te dará aliento para continuar y podrás, si así lo deseas, convertirlo en un regalo de bendición a cualquier persona a la que tú quieras ayudar a levantarse y a continuar en medio de las situaciones y las crisis de la vida. Así que vamos a conocerlas. Tenemos primeramente aquí a Cintia. Dios les bendiga. Amén. De la Iglesia de Dios Pentecostal MI. En Buenavista. Buenavista, Carolina. Y a Sol Robles de la Iglesia Camino Altísimo de Fajardo, Asamblea de Dios. Qué bueno. Pues estas son dos de todas esas mujeres que hoy nos van a compartir su testimonio. En ambos casos nos dan un breve recuento de cómo fue su crianza, en qué tipo de hogar, si fue cristiano o no, cómo conocen al Señor. Y luego lo que me imagino que compartieron más principalmente en el libro, qué eventos, qué situaciones donde vieron a Dios de forma especial obrando en sus vidas, como lo puede hacer también en la vida de cada una de las personas en que nos van a estar viendo en esta noche. Así que vamos a empezar por ti, Cintia. Gracias. Pues miren, en mi caso nazco en una familia disfuncional, ¿verdad? Lamentablemente uno no escoge a papá, mamá. ¿No? Mi papá pues ya partió para el Señor y mi mamá pues está viva actualmente, pero papá Dios, en ese proceso, a veces las personas carecen de esos modelos, ¿verdad? A seguir y poder edificar a su familia. Pero cuando tú naciste, tu hogar no era cristiano. No, yo acepté al Señor a los 24 años. Ah, ok. O sea, te criaste en esa familia disfuncional toda tu juventud. Mi mamá viene de una mamá que la abandonó, ¿verdad? Okay. Pasó de hogar en hogar. Mi papá, pues, un hombre muy vivaracho, todo el mundo lo quería en el barrio, pero en el hogar pues era difícil, ¿verdad? Él siempre fue un hombre muy bueno hasta que no bebía. Cuando llegaba el alcohol, todo cambiaba, ¿verdad? Y entonces pues también él era bien vivaracho en la calle también, y todas esas carencias pues llegaban al hogar y afectaban muchísimo. Sí. La realidad es que uno como niño lo ve como normal, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene un trato bien especial, y cuando la palabra del Señor le dice a uno que estamos escogidos desde el vientre de la madre, a veces uno por desconocimiento pasa mucha tristeza en la niñez, pero Dios siempre
tiene alguien a su lado. Yo recuerdo que desde niña, papá Dios siempre, en todo mi transcurso de vida, siempre tenía una amiguita cristiana pentecostal. Qué tremendo, Y de sí. verdad, desde niña, mi mejor amiga en el elemental eran pentecostales. Mi mamá no le gustaba, mami era muy estructurada y crecimos en la iglesia católica, ¿verdad? Y damos gloria al Señor porque conocemos también lo que es el camino de dirigirnos al Padre. Y sí, íbamos siempre a la iglesia los domingos, pero Con ella sola. con ella. Y eran Y más hermanos. mi papá también, bueno, y mis dos hermanos, el Ok. mayor que ya falleció y mi hermana menor. La realidad es que nos criamos en la iglesia católica, pero realmente era más estructura de algunos domingos, Semana Santa, ¿verdad? No tan cerca. Yo pertenecía a las hijas de María, ¿verdad? En esa estructura de niña, era la manera de los viernes y no con los jóvenes a compartir, ¿verdad? Y conocer la palabra. O sea que tenemos una base cristiana y sí es cierto, Sí. mira, tiene base cristiana, pero en el trayectorio de camino, pues mi detente como tal fue cuando fracasé en mi cuarto año. Estando en cuarto año, pues la situación familiar era muy pesada, se pasaban peleando y todo lo demás, y yo me pasaba llorando en la escuela. Ajá. Y en ese momento un profesor me llamó a capítulo y me dijo, mira, si te conozco ya 3 años, esto está plasmado en el libro también, ¿verdad? Ajá. Te conozco hace 3 años, tú eres una excelente estudiante. Mi recomendación, no se acabó el mundo, porque yo no dejaba de llorar. Cuando me enteré, todo el mundo se graduaba en mayo y yo me había fracasado en 2 clases. Me dijo, ves y estudia, yo te voy a hacer la matrícula de verano y te vas a graduar en junio. Okay. Tú vas a estudiar y vas a hacerte tu cuarto año en junio. Entonces yo ahí termino y me dijo, y si puedes, vete de tu casa. A los 16 años, imagínense, Sí, una propuesta muy comprometedora para uno de los, tienes que hacer tu vida y tú tienes una madurez que te vas a seguir hacia adelante. La realidad es que yo decido, papá Dios, abre puertas, un programa federal en Aguadilla y me voy de Salinas, me voy a estudiar para Aguadilla. Allí desarrollo unos beneficios federales, ¿verdad? Que fueron a mi bendición, pero cuando llego allá también había una amiga cristiana. Wow. La que dormía arriba de mi cuarto era pentecostal. Salgo de ahí, llego a Carolina, empiezo a trabajar en San Juan, en una institución muy reconocida aquí en Puerto Rico, y quien me acompaña al lado es una muchacha cristiana. Gracias a ella yo conozco el evangelio. O sea, existo por primera vez una iglesia pentecostal. Ajá. Y lo digo hasta con alegría en el libro porque cuando venían los recuerdos yo decía, oh, Dios mío, gracias, papá Dios me lleva, ¿verdad? Me invitaba a un culto de jóvenes y qué bueno cuando los jóvenes pueden invitar a otros jóvenes y contagiar, ¿verdad? Y llenar ese vacío que muchas personas tienen, que a veces no sabemos de dónde, por qué, no hay justificaciones, somos niños, somos jóvenes tratando de llegar a una vida adulta con muchos vacíos y ahí es cuando llega el Señor. Amén. Después de ahí pues sigo en ese crecimiento, conozco una persona mayor de edad que leía la Biblia, que yo me enamoraba cada vez que leía la Biblia, todos los días a las 6 de la tarde nos sentábamos a leer. Ella lee la Biblia y yo escucharla, pero lo hacía tan espectacular que yo me enamoré de la palabra del Señor. Aleluya. Y ahí comienzo mi camino hasta que conocí a mi esposo. Mi esposo también es un ministro del Señor. Y han llegado tantas cosas maravillosas. Yo estoy tan agradecida, ¿verdad? Dios ha sido bueno. Ha estado siempre con nosotros, esa conexión con el Padre ha sido maravillosa. Mi nena, yo no podía tener bebé, papá Dios me la dio por 2 predicadores. Y ahí es cuando uno ve, cuando nosotros nos rendimos a los pies del Padre, vemos toda esa cosecha hermosa que papá Dios nos da. Y sabemos que esa luz viene exactamente de Él. Amén. Y el enemigo se ha procurado robarle la luz a las personas, ¿verdad? Porque es una lucha espiritual, pero Dios sobre todas las cosas, al que llama capacita. Amén. Y nos da esa gracia para poder seguir llevando a las personas y capacitando. Este testimonio, ¿verdad? Es lo más que no, porque la gente habla de la Biblia y piensa que eso son historias pasadas, pero son reales. No, exacto, y siguen pasando reales. Hoy. Y papá Dios sigue haciendo obras especiales en los corazones de la gente, sigue sanando, salvando. Y la realidad es que nos reunimos 14 mujeres a presentar nuestros testimonios, pero son testimonios reales de verdad, ¿verdad? Que Dios está ahí, sigue obrando, sigue haciendo, y queremos pues que todo el mundo reconozca que aunque llegan tiempos difíciles, Dios siempre tiene el control. Amén, de verdad. Nosotros
nos vamos ante su presencia y esa luz admirable que proviene de Él, porque ese brillo viene directamente de Él. Pues papá Dios lo tiene como promesa para sus hijos. Amén. Y esa es la bendición más hermosa y por eso uno puede testificarlo abiertamente de que Dios es real, que nos habla constantemente, que está presente, que no nos deja nunca, que estamos ahí presentes. Y de ver, para la gloria y honra de Él, pues este proyecto llega y en un momento yo cuando Luzmi me escribe, me dio un audio, yo lo escucho y yo le digo, Señor, este es el tiempo de yo poder dar mi historia, hablar de mi niñez sin que me afecte, ¿verdad? Porque uno pues, en el proceso del tiempo uno sana, perdona y sigue, pero eso como que queda como en una cajita, sí. Aunque el Señor dice que Él coge todas y lo echa, nuestro pasado lo echa a lo profundo de la mar y jamás se acuerda de Él, ¿verdad? Lucas, pero la realidad es que yo decía, yo voy a entrar a esa caja que sin que me haga daño. Pues mire, terminando yo de hablarle al Señor en un chat, papá Dios contestó en el momento, dijo, llegará el momento que vas a decir tu testimonio para que otras personas conozcan cómo papá Dios te sacó de ahí. Sí. Y mire, yo dije, pues ¿qué más voy a hacer? Aleluya, esto es en obediencia, estamos aquí, estamos bien contentos. Hemos ganado el bestseller de Amazon, ¿verdad? Entre los mejores vendidos. Estábamos compitiendo con literatura, con otros libros, ¿verdad? Seculares. Y Dios le ha placido dejarnos en los primeros lugares de venta. Y eso ha sido una bendición maravillosa. Qué bueno. Sin todavía haber salido el libro, ya habían ganado. Ya ganamos, sí, en venta. Mira, pero vamos a dar rewind. Ajá. Esos padres tuyos, una vez tú te conviertes, ¿conocen también al Señor? Bueno, mi papá acepta al Señor ya antes de fallecer, ¿verdad? Porque mi tití Magda también es creyente de evangelio y después que muere mi abuela, pues ella también procura, porque su área de depresión, claro, cuando murió mi papá, mi hermano, papi careció mucho en esa pérdida de mi hermano. Mi hermano muere a los 38 años, ya hace 14 años que falleció. Y nos cogió de repente, tenía 38 años y falta. Y mi papá cae bastante fuerte emocionalmente. Igualmente mi mamá, pero mi mamá se ha refugiado en lo que es ir a la iglesia, dar la obra, ¿verdad?, de servicio, diaconisa en la iglesia y todo eso. Entonces, en ese aspecto, pues ella ha podido encaminar esa tristeza y papá Dios ha cubierto, ¿verdad?, por la misericordia, pues papá Dios ha cubierto. Pero mi papá, antes de muere mi abuelita, que fue donde realmente papi pues cayó más fuerte en lo que es la tristeza y esa área depresiva de pérdida. Y mi tía pues le presenta al Señor. Qué bueno, Gloria. ¿Te das cuenta cómo a ti desde pequeña Dios ponía amiguitas que lo conocían y que iban a la iglesia regularmente, que estaban más adentradas que tú en los caminos del Señor? Y luego tú te conviertes y también tanto tú como tu tía van influenciando la familia y van... O sea, es la importancia de uno compartir lo que Dios está haciendo con uno y de uno convertirse en ese factor de contagio, pero de lo bueno, para los demás y para iniciar los procesos de restauración, de reconciliación, de perdón, porque a veces uno sufre mucho en su niñez y piensa que la situación no va a cambiar, pero fíjate cómo Dios te fue bendiciendo, primero ayudándote a acabar el cuarto año, después ubicándote para estudiar en un lugar donde te pudiste preparar, con ayudas federales, luego poner ¿Tu esposo es pastor? Bueno, pastoreó un tiempo y ahora mismo pues, él está como copastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Sí, estamos trabajando para el Señor. Yo llevo un ministerio también de Gabrielita. Yo le predico Gabrielita. ¿Y qué es eso? Es el ministerio de una niña, ¿verdad?, que se viste para predicar a la niñez. Papá Dios nos ha dado la oportunidad también de ser maestro de escuela dominical, de estar activo. Y de tener la nena que tú dices que también, no podías tener. ¿Sabes que en cada situación retante, Dios siempre intervino a suplir, a bendecir, a hacer cosas maravillosas? Para el Señor. Y pues somos misioneros. Recientemente para Panamá, llegamos el año pasado, ahora volví a salir otro viaje para Panamá. La Iglesia de Dios Pentecostal MMI en Buenavista es una iglesia totalmente misionera. Qué bueno. Y estamos constantemente, hemos salido a llevar el mensaje y eso es lo que de verdad nos llega. De poder ser útiles y poder esa luz
para otras personas. Sí, no, y uno que puede comparar en la propia vida de uno el antes y después, como cuando en mi hogar no estaba Cristo y cómo después conocí al Señor, la diferencia, ¿qué más quiere uno, verdad? Que otras personas también conozcan al Señor, sepan cómo Él transforma todo, cómo la vida puede ser diferente. Totalmente diferente. Porque en esa adolescencia que uno mira hacia atrás y hacia adelante, uno dice, wow, esto es lo que he vivido, ¿cómo viviré el próximo paso? ¿Cómo será mi vida? ¿Cómo me casaré? Y todas esas incertidumbres que vienen en la adolescencia y la juventud, y ya Dios las tiene preparadas. Eso pasa al principio, ¿verdad? Pero en este tiempo, cuando Papá Dios nos encamina, pues uno ya no le teme, porque como sabemos que estamos en las mejores manos, y que Él es el que nos dirige nuestros pasos, y que Él es el que camina, ya uno no teme en el mañana, porque es un mañana seguro. Sí, pero es por todas las experiencias que has tenido desde que te convertiste. Desarrollaste esa fe, ese carácter cristiano, esa confianza. Qué bueno. Pues le damos gracias al Señor por tu vida y porque pudiste compartir tu testimonio. Algo así siempre yo he dicho, ¿verdad? Que estamos aquí dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Sí. Y la realidad es que uno dice, lo puede perder todo, pero cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Porque Él es el que restaura, Él es el que hace todo nuevo y lo podemos testificar. Dios ha sido sumamente bueno. Hoy por hoy doy gracias a Dios también de que mi mamá también se pudo educar, también estuvo trabajando en un área de niños por muchos años, programa federal. Y todas esas capacitaciones que le dieron a mi mamá pudo cambiar. Qué bueno. Estaba trabajando con el área de niños y todo lo demás, ella pudo cambiar. Por eso yo amo tanto la educación, por eso yo amo tanto la palabra del Señor, que es nuestra mejor guía. Pero cuando, bien lo dice la palabra, que la palabra nos hace libre, ¿verdad? Amén. Es porque cuando llega el conocimiento, podemos, número uno, atesorar las promesas de Dios en nuestras vidas, pero también tenemos la herramienta para poder cambiar nuestros pensamientos y poder llevar a otras personas que puedan continuar edificando, ¿verdad? Llevando esa palabra de fe, de aliento, de amor del Señor. No, y tu mamá, que proviene de ese trasfondo de inestabilidad, de cambiar de, ¿sabes? Nadie puede dar lo que no tiene. Y ella hizo lo que pudo, y entonces se casa con un hombre bueno, pero que entonces cae en el alcohol y complica y daña la cosa. La realidad que por falta de herramientas, ¿verdad? Y la importancia de uno ser, ¿verdad? Ese modelo, como dice la alabanza, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo, ¿verdad? Pues nosotros somos ese ente de crecimiento para la niña y por eso es bueno siempre edificar en camino. No juzgamos a nadie porque cada historia, ¿verdad?, tiene su trasfondo. Sí. Y a veces nosotros pensamos, mira, mi historia es la más fuerte y la pasó difícil, no, pero es que hay otras peores, ¿verdad? Y uno se queda asombrado en el camino porque, amor, yo digo, mi vida es difícil, ¿no? Papá Dios me la permitió para poder contar a otro y hoy decir, estamos aquí porque Dios le ha placido estar aquí. Amén, y seguir hacia adelante. O sea, que esas cosas quedan totalmente, como dice la palabra, las hechas a lo profundo de la mar están pasadas, pero he aquí todas son hechas nuevas. Y esa es la promesa más hermosa que podemos tener para poder echar hacia adelante a otro que también le haga falta por falta de conocimiento. Exacto. Wow, qué tremendo. Tú sabes que me pusiste a pensar, ¿por qué le pusiste Gabrielita al personaje que trabaja con niños? Pues usted sabe que cuando yo era niña, siempre decía que si tenía una niña se iba a llamar Gabriela y que si tenía un niño era Gabriel. Pero no sé por qué, ¿verdad? Sin embargo, pasa el tiempo, yo no puedo tener niños porque tengo una condición de matriz infantil. Tiene un término médico que los médicos lo saben, pero a mí me diagnostican como matriz infantil, ¿verdad? Como que mis órganos nunca se desarrollaron. ¿Qué ocurre? A la adultez, cuando me caso, mi esposo, todos los meses me decía, ¿cómo está Cindy Marie? Y me sobaba la barriga. Yo, no hagas eso, si yo no puedo tener bebé, estoy certificada que no puedo tener bebé. Y él, ¿cómo está? Hola, Cindy Marie, y me sobaba la barriga. Hola, y yo no la llamé. O sea, porque uno como mujer, pues siempre uno ilusiona tener un bebé y saber médicamente que no la puede tener. Pues yo quería que era como una realidad, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Como la niña, él siempre la llamó Cindy Marie, cuando nace. Le pusiste ese nombre. Cindy Marie, porque él la había llamado desde mucho antes. Y esa es la fe que también él tenía. Sí, ¿verdad? Sí. Y él siempre anheló una niña. Él tiene 2 nenes mayores del primer matrimonio. Pero siempre había anhelado tener una nena. Y esa fue la nena que papá Dios le concedió, ¿verdad? Por un milagro, porque yo no lo podía tener. A mí van 2 profetas y me testifican, o sea, me profesan mi nena. Yo tengo lo que es mi menstruación regular,
un 12 de marzo, van y me profetizan. Yo no le creí al siervo que lo hizo, de verdad no le creí. Yo dije, bueno, si esto va a pasar, papá Dios tiene que arreglar mi vientre porque yo no tengo la condición matriz. Pero el 19 de marzo volví y yo le pregunté al Señor, ¿esto es cierto lo que dice? Porque mucha gente se emociona y le echan créditos a Dios cuando no son por emoción. Dice, yo creo que tú me confirmes. Pues 7 días después me confirmó. Qué bueno. Papá Dios me confirma de ese bebé y el 24 de marzo yo caigo en mi menstruación regular. Pero ya el 3 de mayo me entero que estoy embarazada. Wow. O sea, que Dios, ese es Cindy en Y se la llama promesa, Cindy Marín. sí, te llama Cindy Marín. Pero cuando tengo mi ministerio, como yo siempre dije que iba a tener una niña que iba a ser Gabrielita, le puse Gabrielita. Sin embargo, desconocía que la promesa del nombre Gabriel, del ángel Gabriel, Gabrielita es la que lleva el mensaje. Y de verdad me dio mucha emoción después saberlo, porque mi nena tiene promesa de llevar el mensaje. Y me voy a reír y le voy a explicar por qué. Porque aunque yo le puse Cindy Marín a mi hija, cuando mi hija va a la escuela o va a cualquier lugar, la gente dice, ¿cómo tú te llamas? Y dice Cindy María. Y dice, tú te pareces a Gabriela. ¿Quién es Gabriela según? Pues ellos dicen que tu carita a mi hija, cada vez que la ven le dicen, tú pareces como si tu nombre fuera Gabriela. Y no se lo han dicho una vez, se lo han dicho muchas veces. Y me dicen, mami, ¿tú puedes creer que donde quiera que yo voy me dicen Gabriela? Wow. O sea, que Dios la tiene a ella también marcada, sí, como que ella también va a llevar la palabra. Wow, aleluya. Y eso bonito. Todo es tan perfecto, ¿verdad? Sí, sí. Dios se glorifica en nuestras vidas. Y aun cuando yo le puse Cindy Marie, porque... Y mire, estoy hablando de como 8 o 7 años, yo decía que si yo tenía una hija iba a ponerle nombre Gabriela. Pero cuando nace, pues Cindy. Pero ella donde quiera, Dios, ha llegado de la universidad y me dice, ¿sabes qué me dijeron hoy? Y yo, ¿qué pasó? Cuando me preguntaron el nombre, dice, tienes cara de Gabriela. Y ella lleva la promesa. Aleluya. Entonces ya ella es universitaria. Sí, es universitaria, wow. Está estudiando leyes. Para la gloria del Señor. Tan nena que tú te ves, tienes una hija. Tengo 49 años. Wow. Pues qué bueno. Dios lo hace. Sí, Dios amén, aleluya. Pues gracias, Cintia, de verdad. Siempre la hora. Es bien inspirador. Gracias. Que tuviste muchas confrontaciones en la vida, pero también tuviste muchas intervenciones de Dios. Dios es bueno. Y no se apagó tu brillo. No, sigues brillando para la gloria de Él. Gracias, Señor. Aleluya. Toda la gloria para el Señor. Amén. Pues adelante, que todavía largo camino te resta. Amén. Y tú, este sol, tú ya por el nombre ya tienes que brillar, obligado. Cuéntanos, ¿cómo fue tu crianza? ¿Cómo conoces al Señor? ¿Ya tienes el traje lleno de rayos de luz? Bueno, pues primero que nada, gracias por tenernos aquí con usted, ¿verdad? Y hacernos parte de este programa. Pues yo vengo de un hogar disfuncional también. Crezco en un ambiente de alcoholismo, drogadicción. Mi mamá, pues ella era alcohólica. Y entonces no era aceptada por mi papá porque yo era hembra y él quería un varón. Así que somos 3. ¿Eres la mayor? Yo soy la pequeña, la única hija de mi papá biológica. Mi mamá tuvo 3 niños, el mayor se crió con mi abuela y con mi mamá nos criamos 2. Entonces tu papá quería otro varón y saliste tú. Sí, él quería un varón y salí yo. Bueno, paso por diferentes dificultades, sufro maltrato emocional, físico. Mi casa fue un hogar de mucha agresión y fui víctima de esa agresión también. Pero gracias doy a Dios que siempre hay personas que llevan el Evangelio. Amén. Qué bueno, que de una forma u otra llega el mensaje a la casa de uno. Así que yo vivía en un residencial público y allí llevaban clase bíblica a los niños. Y como siempre estaba en el patio, pues la tomaba y no había problemas. Por otra parte, tenía vecinas que eran cristianas y que me hacían la invitación de ir a la iglesia. Claro, mi mamá procede, ¿verdad?, de una línea de donde practicaban espiritismo y santería, brujería. Compartía yo con Cindy ahorita que en mi caso mi mamá era el tipo mamá difícil que me decía, si te preguntan que vas para la iglesia, tú vas a decir que tú no quieres ir. Wow. Y yo me quedaba así como que pensando, pero yo quería ir para la iglesia, cualquier cosa era buena para salir de mi casa. Sí. Así que cuando venía la vecina a preguntar si yo podía ir para la iglesia, mi mamá le decía, sí, no hay problema, lo que ella diga, si ella quiere ir. Ay, Dios mío.
Y como yo era tremendita, pues mi mamá me miraba, ¿quieres ir para la iglesia? Esperando que yo siguiera su instrucción. Ajá. Y yo le decía, sí, yo quiero ir. Ajá. Así que iba a la iglesia y cuando regresaba tenía una pela por haber desobedecido a mamá. Wow. Y así fui creciendo. Llegó el momento de mi adolescencia donde me revelo y quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y a los 16 años, pues me voy de mi casa. Nada, pasa el tiempo, tengo mis niñas y luego de tener mis niñas, conozco a mi esposo, al que es mi esposo hoy día, ¿verdad? Y él era apartado. Así que de alguna forma Dios se la ingenió para que dentro de nosotros naciera el deseo de ir a diezmar a diferentes iglesias sin haberle servido a Dios, no le estábamos sirviendo al Señor. Así que empezamos a frecuentar algunas iglesias que él conocía para diezmar. No entendíamos ni el por qué. Yo creo que estábamos buscando un pretexto para acercarnos a Dios de nuevo y no sabíamos cómo hacerlo. No, y como él era apartado, él sabía, Sí, él sabía. eso era correcto. Ese temor de Dios estaba sobre él. Y yo me había ido a la iglesia también, así que me sometí a la obediencia. Pasó que entre eso, como Dios une propósito, pues yo me fui a hacer uñas, empecé a estudiar técnica de uñas y conozco allí, a través de ese ambiente, a otra muchacha que es la yerna de mi pastora el día de hoy y me extiende la invitación. Días antes de yo acceder a esa invitación, a mi mamá le ofrecieron un culto en la casa que era cosa rara, que ella aceptara y ella aceptó. Y me dice, ¿sabes qué? Necesito que vayas porque necesito que haya gente. Y yo le digo, ok, no hay problema, voy. Para mi sorpresa, cuando llegó a ese lugar, era el pastor de la iglesia a la que yo asistía cuando jovencita. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así que allí terminé por darle mi vida al Señor, ya siendo adulta, pero luego me retuve en mi casa. Ahí es donde recuerdo, que eso es lo que comparto en el libro, es parte del testimonio, que me habían hecho esta invitación y decido ir. Y allí le di mi vida al Señor cuando decidí. Mi nena mayor, para ese entonces tenía 11 años, y ella fue la primera, la que tomó la iniciativa de ir al altar a darle su vida al Señor. ¡Qué bueno! Y cuando yo paso para que oraran por mí, pues me resisto y digo, no, solamente para que oren por mí. Pero allí el Señor, ¿verdad?, me arrestó. ¡Qué bueno! Allí el Espíritu Santo me arrestó y cuando me levanté del impacto del Señor, era yo quien pedía, ¿verdad?, el Señor en mi vida. Pasado esto, pues Dios comienza a trabajar con mi vida y comienza a trabajar con mi autoestima, que aparentaba ser una, pero la verdad es que estaba destruida por todo lo que había vivido. Pues la gente siempre te etiqueta. Sí. Y yo tenía la etiqueta de que iba a ser prostituta, drogadicta, algo iba a ser, pero nada bueno iba a salir de mí. Y esas cosas pues marcan, porque la gente empieza a marcarte y tú misma llega el momento donde decides o accedo a eso, me voy con la corriente o hago lo contrario. Y a pesar de que yo había hecho lo contrario, ya todas las vivencias pues estaban marcando mi corazón y vivía llena de rencor y de mucho dolor. Sí. No, y el rechazo desde la niñez por tu papá. Y el rechazo de la niñez y todas las cosas que experimentamos, ¿verdad?, dentro de ese rechazo, dentro de la situación en mi hogar. En el libro hablo de un testimonio muy peculiar porque cuando Dios comienza a trabajar conmigo, comienza con mi autoestima y luego empieza a trabajar con mi papá, con mi relación con mi papá, para sanar mi corazón, para con mi papá y que yo lo perdonara. Yo lo perdono, pero todavía viene factor mamá. Y como yo amaba tanto a mi mamá porque era en quien me refugiaba, a pesar de que ella también de cierta manera me rechazara, pues yo no puedo identificar que yo estoy airada con ella. No lo podía identificar. No estabas consciente de eso. O sea, no estaba consciente de que yo la culpaba de muchas cosas. Sino que yo había aprendido a sobreprotegerla todo el tiempo a ella. Así que en medio de esto, yo tengo una relación con ella de sí te perdono, vamos a hablar y todo esto, pero no me doy cuenta de que había algo más que estaba afectando mi vida. Y ese es el testimonio que traigo en el libro, porque yo no sabía que ella había tomado mi vida para dedicarla a sus prácticas. Ay, Dios mío. Sí había escuchado que ella siempre me decía, a ti contigo pasa algo, yo no te puedo ver. ¿Y por qué yo no te puedo echar las cartas? Y siempre me reclamaba, pero yo no sabía que era Dios que estaba trabajando conmigo, que tenía sus cuidados sobre mí. Y entonces, en una ocasión estoy hablando con ella por teléfono y allí tengo una experiencia bien difícil espiritual, una experiencia sobrenatural. Y
Pero A ya raíz- estabas convertida. Sí, ya estaba en el Ok. Evangelio. Ya Dios estaba trabajando conmigo para que yo, ¿verdad?, sanara a mi mamá, identificara qué era lo que estaba ligando a nuestras vidas, porque las cosas que ella hacía me afectaban demasiado. Ok. Eran bien fuertes para mí y siempre estaba como que esa codependencia, este ciclo de la mujer maltratada, Sí. que siempre accede Ujú. a su maltratante, pues así estaba. Y entonces, pues, nada, allí que tengo esa experiencia espiritual con el Señor, con mami, oro, mientras estoy hablando con ella por teléfono, oro, comienzo a orar, porque sentía que sabía que era espiritual, no entendía qué era lo que pasaba. Hasta que entonces llego a mi casa y se da la experiencia que narro en el libro, y allí me doy cuenta de qué es lo que está pasando, y cuando confronto a mi mamá, ¿verdad?, que le digo, ¿qué pasa conmigo? Mi mamá me explica que ella en su ignorancia, porque ya después de eso mami había conocido al Señor, luego se apartó, actualmente está apartada, pero confiamos en el Señor que volverá. Amén. Pero ella había conocido al Señor, yo sabía que lo que había hecho estaba mal, Ajá. y ella me confiesa. Me dice que en su ignorancia, pues ella nos dedicó, que yo iba a ser quien siguiera el legado de ella Ajá. en el espiritismo y, ¿verdad?, en esa práctica. Y a partir de eso, pues entonces yo pude empezar a perdonar a mi mamá. Ok. Pero es esa experiencia la que comienza a romper esa estructura que había de ese lazo enfermizo Ajá. entre mi mamá y yo. Y ahí entonces empiezo a ver cómo Dios está trabajando y cómo Dios me rescata desde niña. Y conozco, entonces empiezo a experimentar la libertad que Dios me da a mi vida para poder entender todas las experiencias espirituales que yo había tenido de niña. Sí, sí. Fíjate como ella dedicándote a lo malo, pero Dios poniendo gente Gente que a mi desde alrededor. niña te atrajera a los caminos del Señor y te librara. Y siempre puede más el Señor y Siempre. llegaste a las manos A del Dios Señor. gloria. Wow. Y entonces se va rompiendo esa conexión entre tu mamá y tú porque ella te lo comunica y además te pide perdón. Sí. Para mi sorpresa, yo pensé que no. Yo siempre pensé que no y tenía mucho temor de ir a donde ella a confrontarla porque no sabía cuál iba a ser su respuesta. Ajá. Y como decía Cindy, a veces hay cosas que están en una cajita y tú no quieres que te afecten. Sí. Así que oré y oré y oré y oré y oré y oré hasta que sentí el momento del Señor y fue una cosa bien, bien peculiar porque yo me levanto cantando una alabanza que yo amaba mucho. Y cuando me despierto le digo a mi esposo, hoy es el día. Y él me dice, ¿el día de qué? Vengo ahora. Yo ni desayuné. Me monté en mi carro y llegué a donde mi mamá. Y mi mamá me dice, qué raro. Son las 10 de la mañana y una vecina la había ido a invitar para algún lugar y ella le dice, no, porque Solís me viene a buscar a las 10 de la mañana. Me dicen Solís, ¿verdad?, de cariño. Y me dice, qué raro que tú estás aquí. Y yo, porque ya el Señor había hecho una cita. Aleluya. Así que vente que vamos a desayunar. Y la invité con mucho temor porque yo no sabía cómo ella iba a ¿verdad?, reaccionar, pero para mi sorpresa, Dios ya estaba trabajando con ella. Aleluya. Y cuando yo le conté y le dije, yo quiero que sepas que yo te perdono. Y perdóname, ¿verdad?, si como adolescente, como niña, en algún momento, ¿verdad?, no fui la hija que esperaste y todas esas cosas. Y ella me pidió perdón. Qué bueno. Mi mamá me pidió perdón. Y posterior a eso, Dios me permitió ver cuán traumada había sido mi mamá en la niñez. Sí, que a veces uno no sabe de dónde vienen los padres de uno que cometen unos errores, pero es que con ellos también cometieron esos errores. Y no es que uno los justifique, pero uno explica de dónde proceden esas conductas, esas actitudes. Pero solamente si llega el Señor, la persona admite, sana, perdona y se beneficia y así por generaciones a los demás. Y es bien interesante porque a veces los padres no lo entienden, pero si tú no permites que Dios sane tu corazón, tú vas a seguir transmitiendo eso a tus hijos. Sí, se sigue repitiendo de Y generación en se generación. vuelve un ciclo de generación en generación. Si tú no llegas a conocer al Señor, tus hijos estarían... Ya ellas incluso llegaron a ser afectadas por algunas actitudes que yo asumía, por lo que yo traía, el dolor que yo traía, pero gloria a Dios que Cristo llegó a tiempo. Aleluya, qué bueno. Y tu mamá está apartada, pero ya no está en las prácticas esas. No, ya no está en las prácticas. Gracias a Dios, pero tiene que conectarse a la fuente. Seguimos para orando por poder ella. Perseverar. ¿Y tu papá? Mi papá falleció hace 5 años. También Dios trabajó con mi vida, ¿verdad?, para poderlo perdonar y aprender a amarlo. Ay, sí. No es lo mismo decir que yo perdono, ¿verdad? Sí. Pero seguir la relación fracturada. Así que Dios nos dio el privilegio de poder enlazar y crear una relación donde hasta el final de sus días, pues esta que está aquí estuvo
para gloria del Señor, pudiéndolo sostener cuando mucha gente me decía, déjalo solo porque él te va a volver loca. Porque la atención era mucha, el maltrato a veces estaba fuera de su control, pero aprendimos a amarnos, aprendimos a amarnos. Que mucho se repite esta historia de padres maltratantes que sus hijos conocen al Señor y los perdonan, pero ellos como que no caen en cuenta de lo que hicieron y no piden perdón y afectan el progreso de la sanidad en uno. Pero qué bueno, como ahorita decía Cindia, que uno cuando va a la cajita esa que no quiere mirar, descubre que sí hubo heridas, pero que ya están cicatrizadas. O sea, que ya Dios hizo una obra y ya uno no lo ve igual, no te amenaza igual, no te duele igual, porque has perdonado y porque has conocido al Señor, pero el que no se abre, como tú decías, a la sanidad, primero admitiendo lo que hizo mal, pidiendo perdón y entonces experimentando esa liberación y ese bienestar, porque pedir perdón ayuda tanto a uno. Es liberado, es liberado. Sí, y ayuda entonces a la otra parte que uno hirió y que uno le pidió perdón. Pero qué bueno que en el caso tuyo, tu papá pudo antes de morir reconciliarse contigo y tú con él. Sí. Y servirle, darle testimonio, porque le diste testimonio, tú primero. Y que tu mamá, pues por lo menos ya tiene la referencia y algún día, pues esperamos que... Amén, así que esta nueva generación de tus hijas, que después serán nietas. Ya tengo nietos. Tan joven, qué bueno. Si ahora lo que se pase sea el temor de Dios, amén, el deseo de hacer las cosas bien, los valores cristianos, que en medio de este mundo que está tan difícil, lo que escuchan es tan negativo, que lo más que uno pueda bombardearlos con la bendición del Señor y con el mensaje de verdad, mucho mejor. Es importante, nuestros juveniles y nuestros niños están pasando por experiencias que parecen ante el mundo cotidianas y que fuera normal, como decía Cindia, pero la verdad es que no es así. Sí, y es alarmante, ¿sabes? Es bien alarmante. Lo que muchos niños y jóvenes le expresan a uno dice, Dios mío, lo que estos niños están viviendo, que uno se cree que vivió unas cosas y a ellos les va peor y no tienen a veces... Un apoyo, un recurso. En la misma familia, y qué bueno por las iglesias y por la gente que busca niños para darles escuelas bíblicas, escuelas sabatinas y cosas así, porque de alguna manera Dios los alcanza y los ayuda y definitivamente se cumple a sobrevivir. Se cumple la palabra, el trabajo en el Señor no es en vano. Amén, aleluya. ¿Y algo con lo que quieras cerrar? Pues mira, diciéndole a la gente que le permita a Dios, le dé la oportunidad a Dios de trabajar con su corazón. Amén. Porque no hay nada más hermoso que poder experimentar la libertad de Dios, la paz de Dios y el amor de Dios. Ay, sí. O sea, si Dios está, lo demás va a ser posible. Amén. Pero con cerrarnos ante Dios no sacamos nada. Sí. No sacamos nada. Lejos estamos de conocer la verdadera libertad. Exacto, solamente con el Señor. Solamente Dios. De hecho, Jesús lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hay gente que se cierra a la verdad y quieren vivir en la fantasía, en la mentira, en el engaño del mundo y nunca son libres. Queriendo ser libres, viven en libertinaje y lo que están es atados y esclavizados al pecado y al mundo. Pero uno puede llevar el caballo al río para no obligarlo a beber agua. Uno hace lo que puede y el Espíritu Santo hace lo demás si la persona también se lo permite, porque eso no es obligado. Pero qué bueno que ustedes estuvieron hoy aquí, que compartieron sus vidas, que están sonreídas, que están salvas. Amén. Es como una amiga que yo tengo que yo le digo, mira, es un milagro que tú estés viva, salva y cuerda. Porque tiene un testimonio terrible para estar muerta, loca o perdida, pero no, Dios intervino a tiempo, como hizo con ustedes, y hoy pues puede tener ese brillo. Amén. Y como dice el libro donde están ustedes de coautoras, que nada apague tu brillo. Aleluya. Sí, porque los bombardeos vienen intentándolo, pero hay que continuar creyendo, brillando y sabiendo que la luz del Señor siempre nos va a guiar y nos va a ayudar. Y que esa luz viene no de uno, viene del Padre. Exacto, ¿verdad? sí. Porque uno puede testificar y llama la atención que cuando uno acepta al Señor, llega un brillo que otras personas lo vean aunque uno no lo vea. Y la gente testifica, tú te ves diferente, tú tienes un algo. brillo. Y tú dices, wow, pues es del cielo porque yo no tengo nada, ¿verdad? Que tenemos nosotros para dar nada, pero Dios lo hace. Sí, y es bonito amén. cuando tú vas a los lugares y la gente dice, tiene un brillo especial. Y te dice, del Padre.
viene Amén. directamente del Padre. Pero Qué es cuando bueno. nos dejamos encaminar por ese camino perfecto del Señor y aprender a que Él sea el que nos moldee nuestras vidas. Es una Amén. bendición, de verdad que sí. Qué bueno. Dios pues. todavía transforma. Amén. Sí, todavía el que quiera puede venir Claro y el que Señor hace su obra. Aleluya. Es como dice al final en Apocalipsis, y el que quiera diga ven, y el que venga beba del agua Sí. de vida gratuitamente. Aleluya. Qué lindo Dios. Te adoro. Sí, sí. Qué maravilloso. Bueno, pues Dios las bendiga, sigan Amén. para adelante, que este Gracias. libro se siga vendiendo, porque mucha gente necesita esos estímulos, esa motivación y esa esperanza de saber que hay una fuente de bendición, una fuente de cambio, una fuente donde de verdad hay posibilidades, porque la gente va cambiando de pareja, va cambiando de trabajo, va cambiando de muchas cosas y no encuentran que haya cambio, que se sientan bien, que pueda haber una diferencia, y la diferencia está en venir a Cristo. Amén. Y es una de las peticiones que tenemos en el Señor, que de alguna forma hay 14 testimonios que pueden tal vez parecerse entre sí uno que otro, pero son distintos, que de alguna forma uno de estos testimonios transforme el corazón de alguien, la mente y el pensamiento Amén. de alguien, de modo que se pueda volver a Cristo. Amén. Y Para que el- se cumple ese versículo que dice, arrepentíos y Convertíos. convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y Sí, vengan amén. de la presencia del Sí, Señor Señor. tiempos de refrigerio. Amén. La gente está seca de sed, pero vamos a venir al Señor para que venga el Amén. refrigerio. venga. Amén. Y si la gente no sabe qué regalar en esta Navidad, pues mire, qué mejor que este buenísimo. libro para edificar Sí, y sí. llevar esa paz interior, ¿verdad? Porque es un libro transformador y que la gente pueda ver que a veces uno pensamos, volvemos otra vez, como dije ahorita, que nuestra experiencia es tan difícil, pero cuando uno lee la que está al lado de uno, ese que es el, como dice la palabra del Señor, el del lado. O el que ¿verdad? viene detrás, El como- que está detrás, tiene unas experiencias que tú dices, wow, a mí no me ha pasado nada. Así es. ¿Verdad? Pensamos que estamos totalmente quebrantados, pero ese sentimiento de quebrantamiento viene del enemigo de las almas. Sí. Pero Dios lo ha derrotado y este tiempo de Navidad es el mejor momento Amén. para decir, aleluya. Señor, gracias por tu nacimiento, gracias porque hoy puede ser el día de volver a nacer en ti Amén. y poder resplandecer como Dios Gloria a quiere Dios. cada uno de nosotros. Sí. Que así sea. Amén. Pues Dios las bendiga mucho, adelante, y que el libro siga rodando por ahí e impactando y alentando a muchas vidas. Amén. Dios las bendiga. Gracias. Y al público les invitamos a quedarse con nosotros y a hacer esa llamada de fe mientras escuchas este cántico especial. Mi vida entrego a ti, quiero agradarte, vivo para adorarte, Dios. Me rindo ante tu ser, pues soy más grande en ti, cuando de rodillas estoy. Entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh, entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh Señor, transforma mi vida. Entra en mí, cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida. Entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser. Me rindo a ti, Señor Jesús.
Aleluya. Qué bueno cuando experimentamos que Dios transforma nuestra vida. Y es un proceso que no se acaba nunca hasta que nos vayamos con Él, porque desde que lo conocemos, la primera vez que le entregamos el corazón, hasta cada día que caminamos con Él, vamos experimentando su mano, su toque, su perdón, su paz, su desarrollo. Él va sanando nuestras heridas, Él va dándole tratamiento, porque hay heridas que tardan mucho en sanarse. Él va guiándonos a perdonar, guiándonos a no repetir la casa de nuestro Padre, a no repetir los errores que cometieron con uno. Y es un proceso que dura toda la vida, pero qué bueno permitírselo al Señor. Hay gente que un día pasa al altar y acepta al Señor, pero no pasa de ahí. Y eso no funciona así. Sí eres perdonado, sí Dios te recibe, pero si no le das seguimiento, si no crías esa nueva criatura que acaba de nacer espiritualmente en la cuna del Evangelio y de la iglesia, es como tirar un bebé a una cuneta y no atenderlo, no alimentarlo. Un bebé no puede cuidarse solo, no puede entrar en un desarrollo sano de autoalimentarse, cuidarse, no. Pues una persona que acepta al Señor y no se dedica a seguir recibiendo crianza, atención, discipulado en la nueva familia de la fe, en la nueva casa del templo, en la iglesia, puede perder esa primera experiencia porque si no es atendida no va a crecer y a desarrollarse y menos a fructificar. Así que es bien importante que lo que Dios ha hecho en ti lo cultives, lo atesores, lo cuides y lo pongas a dar fruto. Le permitas al Señor, si un día levantó la carga de tu pecado de sobre ti, que Él siga obrando, porque todo no es perdonarte el pasado. Ese es el comienzo, no la meta final. El comienzo es recibir el perdón cuando aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero de ahí en adelante hay tanto que trabajar, tanto que sanar, tanto que restaurar, tanto que trabajar, que aprender, que disponer, que rendir, cosas a las que hay que renunciar y dejarse enseñar por el Maestro, dejarse sanar por el médico divino, dejarse guiar por el Señor. Así que en esta Navidad decide, en vez de janguear, en vez de parrandear, en vez de hacer un montón de cosas que alegren tu carne, buscar la alegría del Espíritu, agradeciéndole al Señor que Él un día envió a Jesucristo y que ese niño fue criado y se hizo hombre y estuvo dispuesto a dar su vida en lugar nuestro. Y por Él hoy celebramos con alegría, con esperanza, porque nació un Salvador, porque ese Salvador está disponible y dispuesto para todo el mundo y porque si nosotros creemos y lo recibimos en el corazón, toda nuestra vida puede cambiar, todo nuestro destino puede ser diferente y Dios puede, aunque no escogimos nuestro primer nacimiento, ni nuestros primeros padres, ni nuestro primer hogar, sí podemos escoger nuestro segundo nacimiento, que es el nacimiento espiritual, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Si podemos escoger nuestra nueva familia de fe, si podemos escoger nuestro nuevo destino, aleluya, que es vivir eternamente con el Señor y experimentar esa nueva vida. Cuando yo escuchaba a Sol, me recordé de este pasaje donde en Números 23, el rey Balac contrata al profeta Balaam para que le maldiga al pueblo de Israel. Y aunque Dios trata de impedir que él llegue, Dios permite que finalmente llegue. Y cuando Balaam trata de maldecir al pueblo de Israel, lo que hace es que lo bendice. No lo logra. Porque, y mira cómo lo dice en Números 23, 20. He aquí, yo he recibido orden de bendecir, dice el profeta Balaam. Él dio bendición y no podré revocarla. Fíjate como cuando Dios quiere bendecir una vida o nosotros permitimos que se exponga ese niño al Señor desde pequeño, ya está marcado por Dios y empieza a cancelarse lo que el enemigo quiere hacer contra ese niño. Y cuando Balaam
por ambicioso, quiso dejarse comprar por Balac para maldecir al pueblo de Dios. Mira lo que él mismo dice, no, he recibido orden de bendecirlo. Eso es el versículo 20. Él dio bendición y no podré revocarla. O sea, hay gente que tiene miedo que le echen le hagan un trabajo espiritista, le echen un muerto. Mira, si tú eres del Señor, Dios te ha dado bendición y ningún changote de esos, y ningún demonio de esos, y ningún trabajador de las tinieblas de esos puede revocarla. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Yo sé de muchos testimonios, pero por respeto a las personas no los voy a mencionar, de personas que les han tratado de hacer daño, estos empleados de las tinieblas, y luego le han testificado, ¿qué es lo que tú tienes que yo no puedo hacerte un trabajo? ¿Y qué es lo que tú tienes que yo le pregunté a una mediunidad sobre ti y me dijo que ahí no podía entrar porque había una luz muy grande sobre ti que te protegía? Y es que es el Señor. Fíjate la importancia de vivir, porque cuando dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, habita, que vive al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. O sea que cuando tú vives bajo la cobertura de Dios, su sombra te protege, aleluya. Y como dice aquí, aunque haya alguien que te quiera maldecir, no puede, porque Dios ha mandado bendición sobre ti, y como dice aquí, Él dio bendición y no podré revocarla. Aleluya. Bendice a tus hijos, bendice a los niños de tu comunidad, bendice a tus sobrinos, bendice a tus estudiantes, pide bendición de Dios sobre ellos para que nada del enemigo prospere en sus vidas. Fíjate que más abajo dice en el 23, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. O sea, se intentó, pero no se pudo, porque eran el pueblo de Dios. Y es importante que nosotros seamos pueblo de Dios, seamos iglesia de Dios, seamos miembros de la familia de Dios, porque todos somos criaturas de Dios, pero la Biblia dice, más a los que les recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como criatura no te vas a salvar, te salvas como hijo, como heredero de Dios y como coheredero con Cristo de toda la gloria de Dios. Hay que buscar al Señor para que no haya agüero ni adivinación contra ti. Balac protestó y mira cómo le dice, para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí los has bendecido ya 3 veces. Y Balaam le dijo, yo no tengo control de eso. Si son de Dios, no puedo maldecirlos. En esta noche, decídete a ser parte de la familia de Dios. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él no vino a nacer solo para morir y resucitar y que lo aplaudamos y qué bueno, qué tremendo acto. No, Él vino a nacer con la meta de dar su vida en sustitución tuya y mía para que podamos ser salvos. Así que no pases ni una Navidad más perdida. Sálvate. Porque, como dijeron los ángeles cuando Jesús nació, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el mundo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ya nació, el Salvador está ahí, ábrele la puerta de tu corazón y deja que Él te perdone, te restaure y te transforme, porque entonces sí tendrás vida y vida en abundancia. Oremos. Padre amantísimo, te doy gracias por esta noche, por los testimonios que escuchamos y por tu palabra. Te doy gracias por lo que estás haciendo en las vidas. Te doy gracias porque tú has oído su oración y su petición. Te doy gracias porque tú quieres que esta Navidad sea diferente. Te doy gracias porque si ellos así te lo permiten, lo será. Te doy gracias porque en ti hay todo poder para perdonar, para sanar, para libertar, para restaurar y para suplir. Te doy gracias porque en la medida en que nosotros te lo permitamos, tú vas a transformar todo nuestro ser y nuestro camino. Te doy gracias por la primera Navidad y por esta que no sabemos si será la última. En tus manos nos ponemos, haz como tú entiendas que sea necesario y ayúdanos a caminar contigo esta Navidad y siempre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Aleluya. Mi hermano, que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.
digno de alabanza.